responsables de la evangelización. Todo cristiano debemos de estar compartiendo nuestra vida, nuestro testimonio con la familia, con los amigos, en los círculos de trabajo, de amistad, de vecindad, en los viajes que el Señor le permite a usted hacer, a la persona que va al lado en ese avión, ese autobús, la persona que trabaja en el escritorio de al lado, su jefe, o aquellos que usted tiene bajo su dirección, la familia. Es decir, todos somos responsables de evangelizar, de compartir lo que Jesucristo ha hecho en nosotros. Somos responsables de llevar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, porque hay, hermanos, millones de personas que necesitan conocer la verdad que se llama Jesucristo. Él es la verdad y es la única verdad, y la absoluta verdad de Dios está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, que nosotros anhelemos. Yo espero y hemos pedido a Dios en esta mañana que cada uno de los que estamos aquí anhelemos ver la obra de Cristo en otras personas, como sucedió en nuestra propia vida. Creo que todo cristiano que ha nacido de nuevo debe de anhelar que otros tengan lo que nosotros hemos recibido. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: de gracia habéis recibido, y los envió y les dijo: den ustedes de gracia también, porque por gracia recibieron el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación, el perdón de pecados, la paz de Dios, las bondades de Dios. Así que Jesús envió a sus discípulos y les dijo: den. Y el Señor le dice a usted y a mí en esta mañana: demos lo que hemos recibido por gracia divina. Por eso, hermanos, quiero compartir con ustedes en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el tema, la conversión de Nicodemo. Vamos a estudiar un poco la conversión de este hombre llamado Nicodemo. Leemos la palabra, versículo 1, Juan 3, 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto os digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo
de Dios. Al hablar de la conversión de este hombre llamado Nicodemo, tenemos que resaltar, mis hermanos, que religión no es sinónimo de conocer a Dios. Por ilógico que parezca este término, religión no es sinónimo de conocer a Dios, aunque supuestamente toda religión es un esfuerzo para buscar, para conocer a Dios. Sin embargo, ya viéndolo desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista espiritual, pero profundamente espiritual, la religión no es sinónimo de conocer a Dios. Es más, yo diría que una de las cosas a las cuales el hombre debe tenerle sumo cuidado y hasta temor es precisamente, hermanos, a caer bajo la seguridad de un sistema religioso. Tenemos aquí la historia de un hombre religioso, pero que no conocía a Dios. ¿Se puede dar eso, hermano? Claro que sí, se puede dar eso. Una persona religiosa que no conoce personalmente a Dios en su vida. Hermano, la religión es sumamente peligrosa. Mire, sabe que en el mundo entero, por lo menos el 80%, a través de las estadísticas, el 80% del mundo está fuera del conocimiento de Cristo. Algunos han oído el evangelio, lo han rechazado, y otros nunca han escuchado el evangelio de Jesús. Le voy a describir un pastel de cómo está el mundo religioso en el mundo actual. El cristianismo se cree que es el 32% de la población del mundo. Ese 32% de cristianismo, solamente el 11% representa a la iglesia cristiana evangélica. Lo demás supuestamente es cristiano, pero tiene un matiz cristiano, pero realmente no son nacidos de nuevo. Estamos hablando del 11% de personas nacidas de nuevo en el mundo entero, en un universo, hermanos, de 7,000 millones de personas sobre la faz de la tierra. El Islam, el 18%, el hinduismo, el 12%, otras religiones, 11%, personas sin religión, 11%, los ateos, 11%, el budismo, casi 6%, y el judaísmo, 0.25%. Esto forma parte de lo que es el universo religioso en la actualidad. O sea, hay hambre por conocer de Dios. Hay hambre en el corazón del hombre por encontrarse con un ser superior, alguien que está más allá de su capacidad, de su posibilidad, alguien que considera superior y más poderoso que la vida. Pero sin embargo, los caminos, hermanos, que se han tomado, al igual que Nicodemo, son caminos equivocados. La Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen que son rectos. Ese le parecen o parecerían que son rectos. Hay que comprobarlos, porque dice la palabra, al final estos caminos conducen a la muerte. Al hablar de Nicodemo, hermanos, quiero en primer lugar que nos preguntemos quién era Nicodemo. El versículo 1 nos da por lo menos dos características. Dice que era un hombre fariseo y era también un hombre principal entre los judíos. En otras palabras, religiosamente hablando, era un fariseo, se identificaba con el fariseísmo, y públicamente hablando, es decir, socialmente hablando, era un líder dentro de su sociedad. Cuando hablamos de los fariseos, hermanos, los fariseos era un grupo religioso político. ¿Por qué decimos religioso político? Bueno, porque ellos influían en la parte religiosa del país, de la nación de Israel, pero también influían en las decisiones políticas dentro de la sociedad del pueblo judío. O sea, tenían una doble función. Por la religión, por el poder religioso, ellos también podían, hermanos, intervenir en los asuntos políticos serios, importantes de la nación de Israel. Eran apegados totalmente a la ley de Moisés, se caracterizaban por ser personas estrictas en la observancia de la ley de Moisés,
y en el cumplimiento, como decimos en buen salvadoreño, al pie de la letra de lo que era la ley. Eran personas dogmáticas, como decimos, personas cuadradas, enmarcadas en eran radicales en relación a la observancia de la ley de Moisés y de todos los rituales que tenían que ver con el Antiguo Testamento, el antiguo pacto. Entonces la Biblia nos dice que Nicodemo era un fariseo. Dice cómo pensaban los fariseos, para que usted tenga una idea. En Filipenses capítulo 3, otro fariseo llamado Saulo describe estas palabras en el capítulo 3, versículo 4. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, en su reputación como fariseo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de todo aquello que no es el judaísmo, y aquí incluido la iglesia del Señor Jesucristo. En cuanto a la justicia que es en la ley, es decir, declararse justo por ser observante, practicante y cuidador de los principios de la ley, dice él, irreprensible. Ya se consideraba un hombre, hermanos, perfecto en cuanto al caminar de Dios en la ley. Esto es la forma de pensar de un fariseo. No es remoto que realmente Nicodemo pensara de la misma manera. Era un hombre estrictamente religioso, pero no conocía a Dios. Amado hermano, ¿de qué sirve tener una religión sin conocer a Dios? ¿De qué sirve profesar una religión si realmente, hermano, Dios no habita nuestro corazón y nos puede dar todo aquello que nosotros sabemos que necesitamos en nuestra alma? Además de eso, era un hombre principal entre los judíos, es decir, tenía un liderazgo. Generalmente los fariseos pertenecían al Sanedrín judío. El Sanedrín judío era la cúpula que dirigía la sociedad judía en aquel tiempo. Eran los que influían en la parte religiosa, en la parte social, en la parte económica, en la parte política de la nación de Israel. Entonces Nicodemo era parte de ese liderazgo. Pero ve, hermano, mire, la religión de Nicodemo, que para él era el judaísmo, no le garantizó 4 cosas que quiero compartir con usted. Porque ninguna religión, el judaísmo o cualquier tipo de religión en el mundo, tampoco pueden garantizar lo siguiente. Número 1, conocer a Dios. Ninguna religión puede garantizar conocer a Dios. Segundo, ninguna religión puede garantizar ser hijo de Dios. Tercero, ninguna religión puede garantizar entrar en el reino de Dios o si estamos en el reino de Dios. Y número 4, ninguna religión le puede dar a usted y a ninguna persona seguridad eterna, es decir, qué pasará con su alma después de la muerte física. Y a pesar de que Nicodemo era fariseo y líder, maestro del judaísmo, él no podía garantizar eso ni para su vida ni para los demás. Como líder dentro de la sociedad, hermano, tener liderazgo, tener posición, tener poder, tener riqueza, tener influencia, tener capacidad, hermano, para dirigir, para gobernar dentro del área política, social de un país, no significa tener paz interior, tener paz en el corazón. Eso no, el liderazgo en una nación no trae paz en el corazón. Tampoco, hermanos, puede traer satisfacción personal. Este hombre obviamente tenía un vacío en su corazón, un vacío en su alma que no podía haber llenado ni con su posición religiosa ni política dentro de la sociedad judía, ni tampoco podía tener seguridad espiritual. Hermanos, a través de los años el enemigo ha tratado o ha engañado a las naciones, llevándolas a creer que a través de la religión el hombre puede encontrar paz. Y ese ha sido el engaño más grande que el enemigo, hermano, ha desatado en las naciones a través de las edades. Creer que a través de una religión el hombre va a llegar a tener paz consigo mismo, con su prójimo y con Dios. Pero la verdad es que el único camino para encontrarnos con la verdadera paz se llama Jesucristo.
Y para conocerlo a Él hay que conocerlo personalmente. Él no envía emisarios para conocernos a través de Él, hermano. Para conocer a Cristo como el Dios verdadero es necesario presentarnos personalmente delante de Él. Podemos ver aquí entonces en el caso de la conversión de Nicodemo. Hagámonos una segunda pregunta. ¿Qué decisión crucial tomó Nicodemo? Hay un momento en la vida cuando debemos tomar una decisión crucial. ¿Qué es una decisión crucial? Una decisión crucial es una decisión que tiene una consecuencia, la mejor consecuencia para mi presente y la mejor consecuencia para mi futuro. Llega el momento a la vida de todo ser humano en que debe tomar la decisión crucial de la vida, la decisión más importante de toda su vida. Y en este momento le llegó a Nicodemo. Dice, Nicodemo tenía que dejar de lado su orgullo religioso. Esta fue la primera decisión que tomó. Dice la palabra que él fue a buscar a Jesús de noche, y algunos, los intérpretes de la Biblia, dicen que, bueno, hay varias explicaciones de por qué lo buscó de noche. Para mí, hermano, probablemente sea, él sentía vergüenza. Todo líder, imagínense un líder fariseo, un líder de la nación de Israel, encontrándose con Jesús, aquel a quien ellos mismos habían desprestigiado, porque los fariseos eran los primeros enemigos de Cristo y lo habían desprestigiado, lo habían menospreciado. ¿Y qué sería de un fariseo, miembro del Sanedrín, hablando con aquel a quien ellos mismos habían menospreciado y habían, degradado tanto a la persona de Cristo? Probablemente entonces, por vergüenza pública, él fue a buscar a Jesús de noche. Pero mire, qué importante, porque antes de buscar a Jesús, él tuvo que vencer su orgullo religioso. ¿Cuál es la barrera más grande para conocer a Dios? No es la pobreza, no es la riqueza. Hermano, la barrera más grande para conocer a Dios es el orgullo religioso, aún del ateo, porque el ateo cree en sí mismo. Entonces, para poder conocer a Dios, debe de renunciar a su ateísmo, debe de renunciar a adorarse a sí mismo o creer en sí mismo para poder tener un encuentro personal con Dios. El orgullo religioso, hermano, es el obstáculo número uno que impide que el hombre conozca a Dios. Y este hombre decidió, hermano, hacer a un lado su orgullo religioso. Hay personas que dicen, mire, yo en la religión de mi papá, de mi mamá, ahí donde me dejó mi papá y mi mamá, en la creencia que me dejaron mis padres, ahí voy a morir. Bueno, se va a morir ahí. Pero yo le ofrezco, más bien la Biblia le ofrece un mejor camino. El camino de conocer a Cristo. El camino de realmente tener un encuentro personal con Dios y no una religión vacía de propósito y de poder divino en su vida. Hermanos, el orgullo hay que vencerlo. Bienaventurado el hombre que realmente reconoce su necesidad de Dios. Al vencer el orgullo, Nicodemo decidió buscar a Jesús. Amados hermanos, Cristo es el único Salvador. Cristo es el único camino, verdad y vida. Cristo es el único que puede darle al hombre lo que necesita, lo que no tenía Nicodemo con todo el aparato religioso de su vida. Cristo Jesús es el Hijo de Dios, es el pan del cielo que descendió para dar vida eterna, es el agua de vida que sacia la sed, es el buen pastor que nos guía por caminos deleitosos de paz y de bendición, es la puerta que nos lleva al cielo y es el cordero que dará testimonio, amado hermano, de su vida por toda la eternidad. Cristo Jesús es el único que puede darle al hombre lo que el hombre necesita y que no puede encontrarlo en la religión. Así que Nicodemo, venciendo el orgullo religioso, hermano, se fue en busca de Jesús. ¿Sabe que hoy en día el Señor está esperando, lo está esperando a usted, amigo, amiga, está esperando su vida, está esperando el momento cuando usted decida buscar a Jesús, cuando usted decida entregarle su corazón al Hijo de Dios?
Es la decisión crucial de su vida, la más importante de su vida. La Biblia dice en Isaías 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que Él está cercano. Deje el impío sus pecados, el camino de pecado, y vuélvase al Señor, el cual será rico, abundante en perdonar y en bendecir. Pero la Biblia dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. También dice la palabra en Jeremías 29, 13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sabe por qué Nicodemo encontró a Cristo? Porque él decidió buscarlo de todo corazón. Él decidió, amado hermano, realmente con un corazón sencillo, con un corazón humillado, buscar a Cristo, y ahí en Él encontró lo que él necesitaba. Bienaventurados los que se humillan delante de Dios. Hay poder en la humillación, hermano. Hay poder en aquel que se humilla delante de Dios para reconocer su necesidad. Dice 1 de Pedro 5, 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En Santiago 4:10 dice que hay que humillarnos delante de Dios para ser exaltado. Jesús en Mateo 23:12 dijo que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. En Mateo 5:6 Jesucristo declaró: bienaventurado el que reconoce su necesidad de Dios. Para ir a Jesús se necesita ir humillado. Se necesita un corazón quebrantado. Se necesita despojarse, amado hermano, de todo aquello que impida el poder reconocer a Jesús como el Señor, como lo hemos cantado este día, como el que reina, como el que gobierna, como el único Dios verdadero en nuestra vida. Humillarnos delante de Jesús es la decisión más importante de la vida. Claro, Nicodemo se humilló, y como hubo humillación, él pudo, hermano, recibir la bendición que Jesús tenía para él. Y en tercer lugar quiero hablar precisamente de la bendición del nuevo nacimiento, que fue el resultado de la humillación de Nicodemo. Al hablar del nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento es conocido también en la Biblia como la conversión, es decir, el volvernos a Dios. ¿Por qué Jesús le dice a Nicodemo que necesita nacer de nuevo? Porque, hermanos, todos nacemos en pecado, ¿no es cierto? Es lo que dice la palabra de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ni una persona sobre la faz de la tierra que nazca salvo. Todos nacemos en pecado, y como nacemos en pecado, nacemos en un estado de muerte, lo que dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Es decir, que una persona que nace en este mundo nace muerto, aunque tenemos vida anímica, vida en el sentido humano, pero nacemos muertos espiritualmente hablando. Entonces, por eso Jesús le dice a Nicodemo: necesitas, debes nacer de nuevo para ver o para entrar en el reino de Dios. ¿Por qué razón le dijo Cristo eso? Porque Nicodemo, al igual que todo el género humano, estaban muertos en sus delitos y pecados, pero era líder religioso, pero él predicaba todos los sábados en la sinagoga, pero él leía la ley, él era un intérprete de la ley, era un protector de la ley, era un impulsor de la ley, era un hombre altamente religioso. Sin embargo, hermanos, estaba muerto en sus delitos y pecados, estaba separado de Dios. Por eso la Biblia dice que cuando confiamos en Cristo, Él nos da nueva vida. Cuando usted y yo creemos en el Hijo de Dios, cuando usted y yo creemos que aquel que murió en la cruz del Calvario no murió para hacer un espectáculo en el mundo, sino que murió para darnos vida, para salvarnos del pecado, para darnos vida eterna. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, hermanos, recibimos nueva vida. Lo que aquí le dice Jesús a Nicodemo:
nacer de nuevo, es recibir la vida de Dios. Hermanos, cuando nacemos, nuestro nacimiento humano es un nacimiento natural y carnal, pero el nacimiento espiritual es sobrenatural y precisamente es espiritual. Por eso cuando Nicodemo responde a la declaración de Jesús, él dice: pero ¿cómo puede un hombre viejo como yo, a lo mejor tenía unos 60, 70 años, no sé, entrar de nuevo en el vientre de su madre y volver a nacer? Porque él lo entendió de una forma natural. Pero fíjese que Jesús no le dio mayor explicación, sino que le recalcó y le dijo: es necesario que nazcas de nuevo para entrar en el reino de Dios. No le explicó, sino que sencillamente le recalcó lo que él ya le había declarado: es necesario que tú nazcas de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Por qué, amado hermano? Porque el nuevo nacimiento es algo sobrenatural, es algo espiritual que sucede en nuestro espíritu, sucede dentro de nosotros, en nuestro corazón. Por eso Jesús pone aquí un ejemplo y dice: el que nace del espíritu es como el viento. No tenemos explicación, no podemos agarrar el viento, no lo podemos ver. No hay una explicación lógica del movimiento del viento que nos rodea, pero sí sentimos el efecto del viento. Así es, dice Cristo, todo aquel que nace del Espíritu. No lo podemos explicar. ¿Por qué? Porque es una obra del Espíritu Santo en la vida de toda persona que se rinde a Jesucristo. Yo no le puedo explicar, amado hermano, el cambio que usted tiene en su vida. No le podría explicar científicamente, humanamente hablando, el cambio en su mente, ese cambio de chip en su corazón. ¿Por qué? Porque es una obra del Espíritu. Es una obra de Dios en el corazón de cada uno. Por eso, mis hermanos, el nuevo nacimiento es sinónimo de una nueva vida. El que nace de nuevo es porque tiene una nueva vida. El nacer del Espíritu, de acuerdo al versículo 6, también es registrado por Juan en el capítulo 1, versículo 12 y 13, en este mismo evangelio. ¿Qué es lo que dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. No es que yo me haga hijo de Dios como en el mundo religioso. En el mundo religioso, hermanos, aunque hay personas que asesinan a su prójimo, pero son religiosos, ellos creen que ellos son hijos de Dios, porque ellos se han hecho por su religión, se han hecho o se han autonombrado hijos de Dios. No, los hijos de Dios, Dios los engendra. Y los hijos de Dios son engendrados por el Espíritu. Y vamos a hablar un poquito acerca de este milagro del nuevo nacimiento más adelante, pero el Espíritu Santo es el que hace esa obra, hermano. Usted y yo, si hemos aceptado a Cristo y somos hijos de Dios, no es por obra, deseo humano, carnal o religioso, es porque el Espíritu Santo ha hecho ese engendramiento espiritual en nuestras vidas. ¿Cómo se lleva a cabo el nuevo nacimiento? Le dice Nicodemo al Señor: pero ¿cómo puede suceder esto? Una interesante pregunta. ¿Cómo puede suceder, Señor, esto que tú me estás explicando? ¿Cómo es? Y Jesús le contesta y le dice: el que no nace del agua y del Espíritu. O sea que el nuevo nacimiento tiene que ver con el agua y tiene que ver con el Espíritu. Y en el contexto encontramos un tercer elemento, que es la fe. El nuevo nacimiento se explica, hermanos, a través de la obra del agua, a través de la obra del Espíritu y a través de la obra de la fe. Y vamos a explicar estos tres elementos que son los elementos fundamentales de cómo se lleva a cabo el nuevo nacimiento. Cuando hablamos de agua, en el contexto original significa una limpieza o purificación. Limpieza o purificación. ¿Cómo se puede purificar un corazón, hermano, que está marcado, que está lleno, que está muerto en delitos y pecados? ¿Cómo se puede lavar y purificar un alma que está sucia? Un alma, hermano, que tiene escoria. Un alma que está destituida de la santidad y de la gloria de Dios. ¿Cómo se puede limpiar un alma o purificar un alma para poder estar delante de Dios? Bueno, el agua aquí tiene que ver con la palabra y con la sangre de Cristo.
La palabra de Dios es el elemento que Dios utiliza, hermanos, para traernos la revelación de la obra de Cristo. Y es la palabra la que nos lleva a la sangre de Cristo. Dice 1 de Pedro 1:19 que nosotros hemos sido comprados no con dinero del mundo, sino hemos sido comprados con la preciosa sangre de Jesucristo. 1 de Juan 1:7 dice que aquel que confiesa sus pecados, el Señor limpia sus pecados. También dice Apocalipsis 1:5, y lo vamos a leer este versículo. Quiero que lo leamos. Vea qué poderoso es esta palabra del Señor que encontramos. En Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y que hizo, hermanos, al habernos amado y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes, gloria a Dios. Dice, nos lavó con su sangre. No hay nuevo nacimiento sino por el agua, no por el poder de la palabra de Dios, hermano, en nuestra vida, que nos purifica. Dice el apóstol Pablo en Efesios 5:22 que Cristo purificó a su iglesia a través de la palabra. La palabra nos lleva a Cristo, nos lleva a la sangre de Cristo, que es el único elemento que tiene el poder de limpiar el alma, hermano, sucia, el alma condenada de una persona. Por favor, no ofenda a Dios, no ofenda los propósitos de Dios y la palabra de Dios, haciendo creerle al mundo que a través del sistema religioso usted puede purificar sus pecados. Por favor, esa es una ofensa a la palabra, a los principios de Dios. Lo único que nos puede limpiar de nuestro pecado y emblanquecer nuestra alma se llama la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, y es la palabra la que nos lleva a esa verdad en nuestra vida. Entonces Jesús le dice a Nicodemo: por el agua, nace de nuevo por el agua, por el poder de la palabra que te lleva a Cristo, que te lleva a la sangre de Cristo, que purificará tus pecados y resucitará tu alma muerta. Segundo, por el Espíritu. Es el poder del Espíritu Santo que nos engendre como hijos de Dios. La presencia del Espíritu Santo en la vida de todo aquel que ha entregado su vida a Cristo, que ha creído en Él, garantiza la vida cristiana, la permanencia en Dios, y garantiza la eternidad con Dios. Usted se ha preguntado por qué el Espíritu Santo, hermano, cuando usted cree en Jesucristo, viene a morar a su corazón. Usted se pregunta, ¿qué explicación tiene ese milagro? Que el Espíritu Santo venga a morar en mi vida y que me convierta en un templo y morada del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque es el poder del Espíritu Santo quien nos engendra la vida de Dios. Así como en lo humano, el hombre puede engendrar en el vientre de una mujer una nueva vida, y ahí se gesta la nueva vida, hablando de un ser humano. Así también Dios, a través del poder de su palabra, nos hace nacer para Dios. Pero esa obra, hermanos, no la hace el hombre. Esa obra no es obra de predicadores. Esa obra no es obra de la elocuencia humana. No es obra, hermanos, del quehacer humano. No es obra de las ceremonias. No es obra de ningún hombre, es obra del Espíritu Santo. Si usted ha nacido para Cristo, ha sido por la obra del Espíritu Santo en su espíritu, en su corazón, y no por ninguna religión. Y yo quiero decir que ni aún la religión evangélica salva a nadie. La religión evangélica, porque algunos han hecho el evangelio una religión. Solamente Cristo salva. Solamente la sangre de Cristo salva. Solamente el poder del Espíritu Santo sellando la vida de cada hijo de Dios. Usted y yo somos obra de Dios, somos hijos de Dios, somos templo de Dios. Por eso somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque el poder del Espíritu Santo ha obrado un milagro en nuestra vida, y ahora, como dice la palabra, el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Ahora, el otro elemento es la fe.
porque está en el contexto de este pasaje que hemos leído. Fíjese, por ejemplo, el versículo 15 dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el agua, que es la palabra que nos lleva a la sangre de Cristo, hermanos, el Espíritu, que es el poder de Dios que actúa en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para engendrarnos como hijos de Dios, actúa a través de la fe. Cuando usted y yo creemos en el Señor, le damos oportunidad a Dios para que Él haga ese milagro, hermanos, de hacernos nuevas criaturas, de hacernos hijos de Dios, de poner el sello de la paternidad de Dios sobre nuestra vida. Es a través de la fe. Por eso Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Es la fe que nos lleva a la salvación, de acuerdo a Efesios 2:8, que dice que no es por obras, es por la fe en Jesucristo que somos salvos cuando usted y yo creemos en Él. Y es la fe que nos lleva a la paz con Dios, Romanos 5:1, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante. Así que, hermanos, el nuevo nacimiento es por el agua, por el Espíritu, por la fe. No es obra humana. Por eso es que el hombre, con los sistemas religiosos, ha querido limitar a Dios a un sistema, pero Dios no puede ser limitado por sistemas religiosos. Aún el mundo, hermano, tan religioso en el que vivimos, porque son 80% de toda la población del mundo es religiosa. Solamente un 20% se declaran ateos en el mundo. Sin embargo, a pesar de que hay 80% de religión en el mundo, hermanos, cada vez, cada año, cada momento nos vamos acercando a lo degradante, a la destrucción. ¿Por qué? Porque Dios no está en la religión. Dios no es una religión, Dios es Dios. Y Él nos hace nacer cuando creemos en Él, y nos hace caminar en Él cuando creemos en Él. ¿Cómo se evidencia el Nuevo Testamento, el nuevo nacimiento? Hermanos, cada uno de nosotros, si hemos nacido de nuevo, debemos de tener evidencias. Las evidencias del nuevo nacimiento. Vamos a hablar de algunas, porque a lo mejor hay personas aquí que por el hecho de estar años en la iglesia creen que son salvos por estar ya años en la iglesia, o por tener una membresía en la iglesia. Pero usted no es salvo por eso. Usted es salvo por haber tenido un encuentro personal con Jesucristo a través de la fe. Y todo nuevo cristiano, es decir, nuevo nacimiento, y todo cristiano, todo convertido, debe de tener señales, evidencias de su conversión. Y le voy a dar por lo menos algunas. Número 1, tener paz con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de una religión. No, dice por medio de haber aceptado la gracia de Cristo en nuestra vida. Entonces la paz con Dios, hermano, mire la paz que busca el mundo. La busca en el dinero, en el licor, en las mujeres, en los placeres, en la riqueza, en la pompa de este mundo, en el poder, en la influencia, en tantas cosas, hermano. La paz solamente Dios lo puede dar. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el príncipe de paz, es la paz misma. Y cuando usted le da un espacio a Cristo en su corazón, es cuando realmente vamos a tener paz. Vea usted a Nicodemo, veámonos en el espejo de Nicodemo, un hombre poderosísimo, un hombre altamente religioso, pero no tenía paz. ¿Y por qué decimos que no tenía paz? Porque Jesús lo inquietó. Es decir, que lo que él hacía no pudo llenar el vacío de su corazón, ni le pudo dar la tranquilidad que él necesitaba. Él sabía, hermano, que Cristo tenía lo que él necesitaba. La paz con Dios es un fruto del nuevo nacimiento. El que ha nacido de nuevo, aunque le esté pasando una aplanadora encima en ese momento, pero tiene paz con Dios. Aunque la tormenta está rugiendo alrededor, aunque la embarcación se hace 1000 pedazos, pero esta persona sabe que Cristo tiene el control de su vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es decir, la paz de Dios, hermano, estará en nuestro corazón a pesar de las enfermedades.
Por eso dice Pablo: ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién me podrá quitar la paz que tengo aquí en mi corazón? Obra del Hijo de Dios, la muerte, la vida, los principados, la potestad de los ángeles, cualquier otra cosa, dijo él, ninguna cosa me podrá separar del amor de Cristo, es decir, de la paz que Jesús trae a nuestro corazón. Amado hermano, si usted es un hijo de Dios, si ha nacido de nuevo, le digo en el nombre de Cristo, usted está pasando una prueba difícil, pero no se olvide, Él tiene el control de su vida, de su circunstancia, de las situaciones que usted está pasando ahora mismo. Segunda evidencia: honrar a Cristo sobre todo, hermano. Una persona que ha nacido de nuevo pone a Jesús en el primer lugar de su vida. Honra a Jesús en todo lo que hace. Se complace en hablar de Cristo y declararlo el Señor y el Rey de su alma. Vea lo que dice Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 3. Dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, que sería un nuevo convertido o un convertido, llama anatema a Jesús. Nadie que es realmente convertido puede ofender a Cristo, puede blasfemar contra Cristo, porque el Espíritu Santo que está en su corazón no permitirá que de sus labios o de su corazón brote una deshonra hacia Cristo. Dice: nadie que habla por el Espíritu llama a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que los pseudos cristianos que hacen chiste de Cristo y que degradan la persona de Cristo a un humano, a un mortal o menos que un hombre, esos que hacen burla de Cristo, amados hermanos, en el mundo realmente no son de Dios. Es más, en la primera carta Juan habla de aquellos que negaban a Jesús, la encarnación de Cristo, y él los identifica con anticristianos o con el anticristo. Los que negaban, hermanos, la humanización de Cristo, también calificaron como personas anticristianas. Entonces, honrar a Cristo, amados hermanos, estamos honrando a Cristo en nuestra vida. Estamos honrando a Cristo con nuestros labios, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestros pies, con lo que hacemos, donde nos movemos, con las personas con las que les compartimos, comenzando con nuestra familia. Es Cristo el gran tema de nuestro corazón, es Cristo el gran tema de nuestros labios, es Cristo el que ha cautivado nuestros pensamientos, es Cristo, amado hermano, el Señor de nuestra vida, es Cristo el que está sentado en el trono de nuestra vida. El verdadero cristiano honra al Hijo de Dios en todas las áreas de su vida, glorifica a Cristo en todas las áreas de su vida. La tercera evidencia: renovación de nuestra forma de pensar. Todo nuevo convertido o nuevo nacido para Dios, o hijo de Dios, o convertido, como le querramos llamar, su mente, sus pensamientos son renovados. Sus pensamientos ya no son cautivados por la corriente del mundo, sino que ahora sus pensamientos están alineados a Cristo, están alineados a la palabra. Hay una renovación de la mente, porque así como usted piensa, así es. Lo que pensamos, eso somos y hacemos. Entonces es importante que veamos la renovación de nuestra mente. Dice Pablo: así que, hermanos, Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios. Ya es una renovación de la mente hablar de la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Esto no es del mundo, hermano. Esto no lo puede hacer una persona cuya mente no ha sido renovada. ¿Cómo voy a dedicar mi vida? ¿Cómo voy a dejar de disfrutar de la vida? Dicen los jóvenes. Lamentablemente, jovencito, el único que te puede hacer disfrutar a plenitud la vida se llama Jesucristo. Él sí te aseguro 100%, porque yo recibí a Cristo a los 17 años. 100% que el único que puede dimensionar los deseos de tu corazón y te puede dar verdadera felicidad, paz y plenitud en tu juventud y en toda tu vida se llama Jesucristo. Porque algunos dicen: no, mire, yo
estoy joven para dejar de disfrutar las cosas de la vida. Esa es una mente no renovada. Si hay un cristiano que todavía sus pensamientos son llevados por la línea del mundo, a los deleites de este mundo, a los placeres, a los planes, a los sueños, a las aspiraciones de este mundo, y su mente, sus pensamientos no están alineados, hermanos, con la palabra de Dios, es una persona que no ha sido renovada. Porque el que es renovado en su mente, su cuerpo lo presenta como sacrificio, es decir, como una ofrenda de gratitud, una ofrenda santa, limpia, agradable ante los ojos de Dios. Este es, dice Pablo, mire la palabra que él ocupa, agradable a Dios. El que es nacido de nuevo agrada a Dios. El que no es nacido de nuevo desagrada a Dios en todo lo que hace. Pero el que nace de nuevo agrada a Dios, hace su culto racional, su culto inteligente, porque está alineado a la palabra. Dice versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El que tiene una mente renovada sabe que la voluntad de Dios es su prioridad, y que la voluntad de Dios, cualquiera que sea esta en la vida, es buena, es agradable y es perfecta. Es decir, es lo que nos conviene. Entonces, hermanos, la renovación de nuestra mente, preguntémonos: ¿está alineada mi mente a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios? ¿O mi mente como cristiano está alineada al mundo? Dice la Biblia que no debemos de amar al mundo, ni las cosas que hay en este mundo, sino amar a Dios sobre todas las cosas. La cuarta evidencia, la transformación del carácter. Toda persona nacida de nuevo, su carácter es transformado. No puede seguir siendo la misma persona. Si usted era esclavo de la ira, usted ya no puede seguir siendo esclavo de la ira, del enojo, de esos arranques de enojo. Si usted estaba inclinado a la inmoralidad, usted ya no puede seguir inclinado a la inmoralidad. Si usted era violento contra su familia, usted ya no puede seguir siendo violento para su familia. Si usted hacía negocios fraudulentos, ya no puede seguir haciendo negocios fraudulentos, porque su carácter, su vida es transformada por el poder de Dios. Cuando nacemos de nuevo hay una transformación. Por eso dice la Biblia: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y Gálatas 5:22 nos habla de la transformación del carácter. El fruto del Espíritu en nosotros, dice, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe o fidelidad y templanza. Es decir, que esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de sus hijos. ¿Sabe, hermanos, que los primitivos cristianos fueron reconocidos como cristianos precisamente porque ellos se parecían y hacían y vivían como Jesús vivió? De tal manera que los discípulos eran una réplica de Cristo. Por eso se les llamó cristianos, porque eran similares, eran iguales, se comportaban igual, pensaban igual, hablaban igual, hacían las cosas igual como Jesús las había hecho, y por eso les llamaron cristianos. Si usted me pregunta qué es un cristiano, para mí un cristiano no es alguien que anda con la Biblia, porque hay algunos que hasta roban con Biblia en mano, porque ahí en medio de la Biblia andan el cuchillo. No, hermano, ser cristiano no significa tener una Biblia arcoíris. Ser cristiano significa ser como Jesús, pensar como Jesús, vivir como Jesús, actuar como Jesús. Es la obra del Espíritu Santo en la vida de todos aquellos que nos rendimos a Él. Es la obra maestra, amados hermanos, de aquel que es el labrador de nuestro corazón,
aquel que es, hermano, el que está trabajando en el barro de nuestra vida, el divino alfarero, el Espíritu Santo va a transformar nuestro carácter. Hagámonos un examen este día, en este lugar, amado hermano. ¿Cuánto he cambiado desde que me convertí a Cristo? Si sigo con las mismas picardías, no hemos cambiado nada. Si sigo con los mismos vicios en mi vida, es porque no he cambiado nada. Es decir, porque a lo mejor no he nacido de nuevo. Porque no le podemos pedir melones a los mangos, al árbol de mango. Así dijo Jesús, no le podemos pedir fruto contra la naturaleza del árbol. El fruto da su vida de acuerdo a su naturaleza. Tiene que haber una transformación. Y la otra cosa, la quinta evidencia, son nuevas actitudes o nuevas acciones, lo que Lucas 3:8 le llama frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, una nueva vida, hermano. Una nueva vida en cualquier esfera de nuestra vida. Nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestras acciones tienen que ser diferentes. Tienen que ser apegadas a la naturaleza de Cristo, de la misericordia de Cristo en nuestra vida. Esto es lo que pasó realmente en el corazón de Nicodemo, y se lo voy a comprobar en la Biblia en un momento. Los frutos del nuevo nacimiento deben de estar presentes en la vida de todo cristiano. Si no, soy un religioso. Si no hay fruto del Espíritu en mi vida, es porque soy un religioso. Es porque he entrado a la iglesia, pero Cristo no ha entrado a mi corazón. Es porque estoy participando de una liturgia, pero la gracia de Cristo no está haciendo esa obra en mi vida, porque nunca le di espacio verdaderamente a Jesús, porque nunca me humillé delante de Dios para decirle: Señor, me considero, Padre, un hombre pecador, necesitado de tu gracia, de tu favor en mi vida. Cámbiame, transfórmame. Si eso nunca pasó, no podemos esperar frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida. Hermanos, ¿cuál es el fundamento del nuevo nacimiento? Con esto voy a terminar. El fundamento del nuevo nacimiento, ¿por qué Dios hizo esta obra? ¿Por la bondad del hombre? ¿Por la necesidad del hombre? El fundamento del nuevo nacimiento, de esa obra que se ejecuta en el corazón de aquel que cree en la gracia de Cristo, el fundamento es el amor ágape de Dios. Por eso dice el versículo más conocido de la Biblia quizás: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué nacemos de nuevo? Porque hay un poder, hermano, que mueve nuestro corazón hacia Dios. Es por el amor, es porque Dios nos ha amado. Aquí está, hermano, la respuesta de la pregunta que se hacía Nicodemo: Señor, ¿por qué y cómo puede suceder esto? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la piedra angular de que ocurra una transformación en mi vida? Y Jesús dice: por amor. Ese amor que se explica, hermanos, la razón por qué Jesús dejó su gloria. Dice él: nadie subió al cielo sino yo he bajado del cielo. Eso se llama amor. Dejar su trono de gloria para venir al mundo se llama amor. Fue por amor que él tomó forma humana. Él descendió a lo más profundo de la tierra. Y encarnarse era una humillación para Jesús, porque Él es Dios. Y se hizo humano y siervo. Amor a pesar de nuestra condición, porque la Biblia dice que aún siendo pecadores, Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros siendo pecadores. Amor que lo llevó a la cruz. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo de Dios va a ser levantado. Hablando de la cruz, del sufrimiento, el Calvario, Él fue levantado en esa cruz por amor. Él podía defenderse, Él podía, hermano, rehusar a ir a la cruz. Él tuvo la oportunidad en el huerto de Getsemaní a renunciar a la cruz, pero no lo hizo. Fue a la cruz por amor. Amor por medio del cual nos salvó. La palabra aquí, salvación, versículo 17, tiene que ver con una persona que está al borde del peligro.
En este caso nosotros estábamos al borde de la perdición, estábamos ya para caer en el precipicio de la condenación eterna, y ahí el Señor, estando en esa condición, nos salvó, nos rescató. Por amor, Él nos dio vida eterna. Lo que la religión no puede garantizar. La religión no puede garantizar la seguridad eterna de ningún ser humano. Jesucristo da la garantía de la salvación y de la vida eterna para todos aquellos que creen en su nombre. ¿Qué pasó con Nicodemo? Según Juan 7, 50 al 53, dice que Nicodemo fue el único que defendió a Jesús ante el Sanedrín judío. Este hombre se echó a su hombro, hermano, la defensa ante el Sanedrín de Jesús. ¿Por qué? Porque él había creído en él y porque él era discípulo de Jesús. Él lo defendió ante el Sanedrín, fue el único. Segundo, en Juan 19, versículos 39 y 42, Nicodemo, juntamente con José de Arimatea, compraron una cantidad que, según dicen los comentaristas de la Biblia, solamente la gente rica podía llevar esa cantidad de perfume, de aloes y de todo lo necesario para envolver el cuerpo de Jesús y luego ponerlo en la tumba. Es decir, que Nicodemo honró a Cristo, aún en su muerte honró a Jesús. Hermanos, esta obra de transformación solamente la puede hacer Dios cuando damos un lugar, un espacio en nuestro corazón a través de la fe en su nombre. Oremos, Padre, y esta mañana, Señor, te damos las gracias por la lectura de tu palabra, mi Dios. Gracias por darnos esta oportunidad, Señor, de asegurar a través de tu palabra lo que significa nacer de nuevo y la seguridad que esto trae a nuestras vidas para salvación y para vida eterna. Mientras ustedes oran, mis hermanos, este día yo quiero hacer un llamado en primer lugar. Si hay aquí alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, yo quisiera invitarlo para que este día tome la decisión crucial, la decisión más importante de su vida. Dele un espacio a Jesús en su corazón. ¿Habrá alguien en esta mañana que levanta su mano y me dice: hermano, yo quiero este día entregar mi vida a Jesucristo, entregarle mi corazón al Señor? ¿Habrá alguien entre nosotros que todavía no ha tomado esta decisión y quiere hacerlo hoy? Estimado amigo, estimada amiga, Jesús es el único camino de salvación. ¿Habrá alguna persona entre nosotros que todavía no lo ha hecho y quiere hacerlo hoy con valentía, como lo hizo Nicodemo en aquel momento? Levante su mano ahí donde está y vamos a orar por usted y vamos a pedirle a Dios que haga ese milagro en su vida, ese milagro de salvación. Una segunda pregunta, sí, allá atrás, Dios le bendiga. Una segunda pregunta: ¿hay aquí algún hermano que necesita reconciliarse con Dios porque se ha apartado, porque ha vivido lejos del Señor? Dios puso en mi corazón también hacer este llamado. ¿Habrá alguna persona, algún hermano que en esta mañana quiera reconciliarse con Dios? Usted sabe las razones, los motivos. Yo le pido ahí donde está. Sí, Dios lo bendiga ahí arriba. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios lo bendiga, mi hermano. Dios le bendiga. Dios hace esa obra, hermanos, en nuestro corazón. Voy a pedirles, así con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, a mis hermanos y al amigos que levantaron su mano para recibir a Cristo por primera vez, o los que deciden reconciliarse con Él. Ahí donde están, con su mano en alto, oren conmigo y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, este día, Señor, vengo a ti reconociendo mis pecados, reconociendo que te necesito, reconociendo, Jesús, que tú eres el único Salvador.
el único dador de paz para mi alma. Señor Jesús, perdóname. Límpiame de todo pecado, Señor. Me arrepiento de todo corazón. Te pido que me perdones. Te pido que cambies mi vida. Te pido, Señor, que me des la vida eterna. Jesús, gracias por amarme. Este día yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Jesucristo, ven a mi corazón, cámbiame. Señor, dame el poder para vivir para la gloria de tu nombre. Jesús, gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Gracias por darme la vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos. Bendícelo, Señor. Haz esa obra maravillosa en la vida de cada uno de nosotros. Cada día, Señor, que seamos transformados día a día, oh Dios. Que te agrademos, que vivamos agradándote a ti, Jesús, todos los días de nuestra vida. Que te honremos siempre. Señor, bendice a mis hermanos. Guarda tu iglesia, Padre. Protege a tus hijos. Que sea una semana de bendición y de victoria, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Los esperamos en las actividades de la iglesia durante esta semana.